Cuando hablamos de clásicos del horror, estoy seguro que mi yo pequeño de hace 15 años pondría sobre la mesa la película de la leyenda del jinete sin cabeza, mejor conocida como Sleepy Hollow, la cual marcó muchas infancias en mi generación, incluso generaciones más arriba, como la de mis padres. Su éxito fue tanto a tal punto de realizar una serie basada en esta historia. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Realmente Sleepy Hollow es una obra infravalorada? Te lo contaré en este video. Una escena clásica del cine de horror, una corta persecución en un carruaje jalado por un caballo, mientras la oscuridad de la noche empapa la situación con una atmósfera tenebrosa. El diablo cabalgando junto a ellos, representado por un espantapájaros con cabeza de calabaza. Desde el primer momento sabemos que algo anda mal, respaldado por la actitud tan caótica del que en el futuro sabremos es Peter Van Garrett. Se escucha un caballo cabalgando. El sonido de una espada envainada nos tisea el acontecimiento. El hijo, Dirk Van Garrett, ha sido despojado de su cabeza. El impacto de la situación provoca que el señor Van Garrett salte del carruaje sin rumbo aparente, para posteriormente correr por las cosechas del pueblo, cuando de pronto es acorralado por el mismo espantapájaros que vio con anterioridad. De alguna forma se tranquiliza, es un respiro para él el haber sido acorralado por un objeto inanimado. Pero rápidamente es sorprendido por el jinete, que lo decapita con un solo movimiento, manchando con sangre aquella calabaza, como un símbolo de la muerte. Así comienza Sleepy Hollow. Justo antes de tan magnífica escena introductoria tenemos un montaje de lo que al parecer es un testamento firmado por Peter Van Garrett, sellado con el símbolo de un molino de viento, donde si prestamos atención veremos algunos nombres que serán importantes en el futuro. Cuando volví a ver el filme para el análisis me percaté de algo que mi joven yo no hizo, y es que El jinete sin cabeza es una película de horror detectivesca, cuando mi yo niño lo recordaba como un cine meramente de terror. Es precisamente esto lo que me motivó a hacer este video, el recuerdo incesante de Sleepy Hollow en el pensamiento colectivo como una obra más del cine de terror, pero que en realidad era más que solo terror. Empecemos diciendo que el director de esta obra es Tim Burton, mejor conocido por dirigir clásicos de la animación como El cadáver de la novia y El infame mundo de Jack, pero su trabajo como director de películas live action me parece mucho más interesante. Su cine es inmersivo, ya que su ambientación es tal que tuvo que construir todo el pueblo para las grabaciones. La paleta de colores que rápidamente nos traslada a tan icónico pueblo en conjunto con el diseño de vestuario acorde a la ambientación de la película en conjunto con un vocabulario elegante y distintivo de esa época. La incesante combinación de efectos prácticos con CGI le permitieron envejecer adecuadamente. Estos son los elementos que precisamente le valieron el Oscar a la mejor dirección artística del año 2000. Y estuvo nominada en otras dos categorías como Mejor Vestuario y Mejor Dirección de Fotografía. El protagonista es el condestable Ichabod Crane, un investigador científico de la antigua Nueva York de 1799, enviado por su jefe para probar su argumento contra los métodos arcaicos de justicia propuestos por la iglesia, el cual llega rápidamente a Sleepy Hollow y no es muy bien recibido al pueblo. Este pueblo es precisamente uno de los elementos mejor logrados por Tim Burton, ya que Sleepy Hollow cobra vida gracias a los planos góticos tan característicos del director que durante los créditos iniciales podemos observar a la perfección. Y esto es debido a que el pueblo es un personaje más de su historia, y no solo un lugar espacial para contarla. Llegando al lugar conoce a la hija de la familia Van Tassel, Katrina Van Tassel, y el interés amoroso de Ichabod, para ser confrontado rápidamente por Bron Van Bron, el pretendiente de Katrina, y posteriormente conocer al líder del pueblo, Balthus Van Tassel. Una de mis escenas favoritas, y que yo considero que está muy bien lograda, es la reunión de los líderes del pueblo, donde justamente están presentes todos los personajes importantes para la trama, incluyendo al misterioso antagonista, que mediante una excelente interpretación de Johnny Depp se ponen en la mesa todos los elementos conocidos del caso. Es aquí cuando se nos cuenta la historia del jinete sin cabeza. Un soldado mercenario alemán, cuyo único interés era matar y decapitar cabezas, fue cazado y decapitado con su propia espada para ser enterrado en los bosques del Sleepy Hollow, que al parecer ha vuelto del infierno para cobrar venganza. Irónicamente, el reverendo Stingwick y uno de los personajes importantes le obsequió una Biblia a Ichabod para que la lea. Mismo libro que en el futuro sabemos ayudará a Ichabod a resolver el misterio.
ya que en esta película nada pasa por casualidad. Ichabod se levanta y seguro de sí mismo asegura que el asesino es un hombre de carne y hueso y él lo encontrará. Hay una subtrama en esta película, la cual nos da un poquito de evolución y contexto sobre quién es Ichabod Crane. Y esto se hace mediante sus sueños, donde vemos un poco de su pasado, presenciando la muerte de su madre por culpa de los prejuicios religiosos de su padre. Al despertarse y no conciliar el sueño, camina a la sala y se encuentra con Katrina, la cual le platica más sobre su fallecida madre, y aprovecha la oportunidad para regalarle un libro de protección que Ichabod guarda con dudas, ya que él es un personaje demasiado escéptico. Durante toda la película tenemos pocos elementos románticos, pero no es un romance típico, no hay tantas frases cursis, besos ni delicioso. Es más un romance furtivo, ya que dicha obra está lejos de ser un melodrama o un romance. No hay llanto por la muerte de los pueblerinos, no hay empatía entre ellos y a simple vista pareciera que se debe a una mala escritura de los personajes por parte de Tim Burton. Pero es precisamente esa su intención, representar un pueblo tan abrumado y acostumbrado a la desgracia que la muerte de sus vecinos les importa poco. Y esto se ve representado en el joven Masbat, que a pesar de perder a su padre sigue siendo un personaje bastante valiente. Posteriormente presenciamos el asesinato de dos personajes importantes, el cual es Jonathan Masbat, hijo del joven Masbat, y el magistrado Phillips. Mismo lugar donde Ichabod se entera que la viuda Winship, tercera víctima del jinete, estaba embarazada, con un simbolismo muy interesante de 5 muertos en 4 tumbas. Un elemento que me gusta mucho de la película es que la gente no finge que el jinete sin cabeza no existe, sino que aquí todos saben que el asesino es precisamente el jinete sin cabeza, y el único que no cree es Ichabod, algo ajeno al terror clásico donde todos son muy escépticos, misma situación que en el clásico del terror le permite al asesino matar a todos. Ichabod por fin se da cuenta que el jinete es real, lo que lo perturba por un momento, pero rápidamente se levanta para seguir con el caso. Pero por la situación busca respuestas en el bosque, precisamente con una bruja, ya que en este caso la ciencia no será lo único que ayudará a resolverlo. En su misión se le une el hijo de Jonathan Masbat, el más joven de los Masbat, ahora el único, el cual le ayudará en el caso. Hablando con la bruja se entera de la ubicación exacta de la tumba del jinete, donde se encuentra nuevamente con Katrina, quien también quiere ayudar. Explorando el lugar encuentra las cabezas cercenadas de los muertos en la corteza del árbol, junto con el esqueleto del jinete, pero el cráneo no está presente, por lo que Ichabod concluye que alguien lo controla con brujería. En ese preciso momento el jinete sale de su tumba y se dirige al pueblo a buscar su próxima víctima, donde Ichabod se arma de valor y decide seguirlo. En el pueblo, Brom está vigilando y no se percata que el jinete asesina a una familia entera, que cuando era más pequeño recordaba que no mataba al niño, pero ahora me percato que sí lo mata. Es aquí donde Brom e Ichabod se enfrascan en una batalla contra el jinete, el cual no busca hacerles daño, pero la terquedad de Brom provoca que lo asesinen e Ichabod se desmaya. Para este punto ya hay varios descubrimientos por parte del condestable Ichabod Crane. El jinete es un ser controlado con magia, que su espada cauteriza las heridas rápidamente, que no mata al azar, y aquellos que asesina tienen algo que ver con una conspiración, por algo que leyó en la Biblia con el árbol genealógico de la familia Van Tassel, mismo que le obsequió el reverendo. Por lo que decide visitar al notario Hardenbrook por información sobre el testamento de los Van Tassel, mismo testamento que vimos en la escena de la introducción. Cuando lo encara se entera que Peter Van Garrett tenía una relación con la viuda Winship, por lo que le dejó su herencia a ella y a su hijo nonato, con Jonathan Masbat como testigo. Todo esto respaldado por un acta de matrimonio. Dicho documento fue oculto por los 4 líderes del pueblo. Los 4 importantes del pueblo. El reverendo Stingwick conocía el secreto porque ofició el matrimonio. El Dr. Lancaster atendió a la mujer embarazada. El magistrado Phillips dio la protección de la ley. Y el notario Hardenbrook ocultó los documentos, los cuales habían sido confiados por el señor Van Garrett a su leal sirviente. Los 4 conspiradores en una trama siniestra. Por lo que Ichabod llega a la conclusión de que el asesino es Balthus Van Tassel. Katrina se da cuenta de que Ichabod quiere culpar a su padre, por lo que quema la evidencia que obtuvo, y posteriormente se da cuenta que alguien le está haciendo brujería, mientras que al mismo tiempo descubre que la señora Van Tassel es infiel, en especial con el reverendo Stingwick. Cerca del desenlace nos enteramos que el notario se suicidó, a causa del descubrimiento de Ichabod, por lo que Balthus decide hacer una reunión en la iglesia, pero antes de llegar es testigo de cómo asesinan a su esposa y huye despavorido.
Balthus quiere ocultarse en la iglesia, pero el reverendo le pide que se largue, ya que el jinete lo está buscando a él, pero el jinete no puede entrar a piso sagrado. Por la tensión del momento, el doctor Thomas Lancaster decide decir la verdad, pero el reverendo lo golpea en la cabeza matándolo en el acto. Asimismo, Balthus lo mata por miedo a que le hagan daño. Es aquí donde todos los elementos del filme toman relevancia y mucha de la trama comienza a resolverse. Y justo después de unos planos dramáticos, somos testigos de esta muerte. Para mí, una de las mejores escenas y una de las mejores muertes si me lo preguntan, ya que pone a prueba las habilidades asesinas del jinete sin mencionar que es la única muerte que sucede frente a todos. Mientras toda la iglesia está en caos y algunos tratan de evitar el desastre, incluso el valiente joven Masbat. Katrina se desmaya y se delata a sí misma como practicante de brujería, por hacer un círculo muy similar en el piso al del mal de ojo que estaba debajo de la cava del joven Ichabod. Ante la muerte de Balthus y los otros dos líderes del pueblo restantes, Ichabod refuta su conclusión de culpar a Balthus y entiende que la única responsable es Katrina Van Tassel, pero a causa del amor que siente por ella no quiere entregarla y decide despedirse mientras dormía. En su camino, Ichabod se percata de algo muy interesante, ya que al leer el libro de hechicería que le regaló Katrina se da cuenta que el símbolo que hizo en la iglesia era de protección y no de mal. Por lo que rápidamente vuelve al consultorio del pueblo y se da cuenta que el cuerpo de Lady Van Tassel no tiene las características de uno asesinado por el jinete sin cabeza, por lo que concluye que ella sigue viva y es la culpable de la conspiración. Al mismo tiempo, la señora Van Tassel secuestra a Katrina y llama al jinete para asesinarla. Aquí somos testigos de un diálogo expositivo, donde ella revela su plan perverso, algo que no era necesario tomando en cuenta que la película tiene elementos muy claros para deducir el caso por nosotros mismos. Pero quiero pensar que lo agregaron para que los más jóvenes y aquellos que no entendieron correctamente pudieran comprender la resolución del caso. Es aquí donde la batalla final hace presencia, misma batalla que está ubicada en el molino del pueblo, símbolo del sello de la familia Van Garrett. Incendian el molino para defenderse del jinete y durante una persecución bastante bien realizada llegan a la tumba del jinete, donde la señora Van Tassel los esperaba, disparándole a Ichabod en el corazón. Su madrastra atrapa a Katrina y la ofrece al jinete, pero Ichabod se levanta y la ataca, pero es gracias al joven Masbat que logran dejar inconsciente a la señora Van Tassel, y poco antes de que el jinete decapite a su amada, Ichabod intercambia su cabeza por la vida de Katrina. Es ahí donde, en una escena bastante terrorífica, vemos por fin al jinete completo. Decide perdonarles la vida y se lleva a quien en su momento fue su ama al infierno con él. Algunos de los elementos destacables de la película es sin lugar a duda la conspiración, que es lo suficientemente compleja como para exigirle al espectador extremada atención a los detalles. Las dos niñas que indirectamente provocan la muerte del jinete. La madre de Katrina, asesinada para que el antagonista despose a Balthus Van Tassel y asegurar su legado. Los Van Garrett, quienes menospreciaron al antagonista por brujería, y la viuda Winship, asesinados para que los 4 líderes del pueblo ocultaran el testamento, manipulados y controlados por tener secretos y miedo a la muerte. El doctor Thomas Lancaster por fornicar con la criada, el reverendo Stingwick por la lujuria de fornicar con la señora Van Tassel, mientras que el notario Hardenbrook y el magistrado Phillips simplemente le temían al jinete. La familia asesinada por conocer el secreto del embarazo de la viuda Winship, la criada cuyo cuerpo fue utilizado para encubrir la aparente muerte de la señora Van Tassel, la muerte de la bruja, hermana del antagonista, por ayudar a Ichabod a encontrar la tumba del jinete, y Jonathan Masbat, asesinado por ser testigo del testamento de los Van Garrett, mismo nombre que vimos escrito en el testamento al principio de la película. Un misterio que cuando era niño nunca entendí del todo. Otro aspecto a destacar son aquellos elementos que a simple vista no parecen importantes. La Biblia que ayudó indirectamente a Ichabod a resolver el caso, el libro de protección de Katrina que salva la vida de Ichabod y además le ayuda a entender la inocencia de Katrina. El testamento realizado con la escena introductoria con el nombre de Jonathan Masbat, la escena de estos dos tipos besándose que termina por ser el secreto del Dr. Thomas, la herida en la mano de la doctora Van Tassel que termina por ser lo que la delató, entre muchos otros, respaldado por simbolismos y elementos visuales que hacen referencia a ciertas curiosidades de la película, tales como el sello de los Van Garrett, idéntico a la escena final,
el símbolo del arquero en la chimenea de la antigua casa de Katrina, que termina siendo la familia de la señora Van Tassel, y la calabaza arrojada a Ichabod, que es similar a la del corto de Disney y la portada de la leyenda original, por mencionar algunos. Además, dicho filme funciona como una crítica a las injusticias realizadas por la iglesia, ya que Ichabod Crane lucha día con día por la investigación científica en temas criminales, que en conjunto con la trágica muerte de su madre a manos de su padre por acusarla de bruja es el detonante por la que Ichabod decide alejarse del pensamiento religioso para enfocarse en la ciencia, simbolizado en las marcas de sus manos que atestiguan la brutalidad de la iglesia. Si bien hay ciertas partes de la historia que son muy convenientes para la trama, no desmeritan la interesante historia que Tim Burton propuso, como la necesidad de la señora Van Tassel de explicarle su plan a Katrina y estar presente en la batalla con el cráneo del jinete en su bolso, cuando ya había asesinado a casi todos de manera furtiva, la cortada en la mano del antagonista sin motivo alguno, que indirectamente provoca que descubrieran a la señora Van Tassel. También el simple hecho de fingir su muerte lo hubiera delatado de por sí, ya que en el supuesto caso de haber ganado, la gente se hubiera dado cuenta de esto, y probablemente la gente sospecharía de ella. El jinete, si bien tiene un excelente diseño, en interpretación deja mucho que desear, debido a la característica de que nunca habla, y me hubiese gustado ver un poco más sobre este personaje. La película termina, seguido de un plano del camino que antes ya había recorrido, pero con la luz más cálida que representa la resolución del caso, con Ichabod desposando a Katrina y llevándose a ambos a Nueva York, donde los tres seguirán resolviendo casos de asesinato en base en la investigación científica en conjunto con la hechicería, y no con métodos antiguos y violentos de la iglesia, ya que el condestable Ichabod Crane demostró su valía resolviendo el caso del jinete sin cabeza. Una película adelantada a su tiempo.